buenas noches, hermanos de la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida en Jesucristo. Les agradezco mucho la invitación para dar este micro mensaje a través de este videoclip. También agradezco mucho a nuestro hermano pastor Isaac Daniel Meraz, quien además es amigo mío. Le envío un saludo a él, a su familia y un saludo a toda la iglesia. Hermanos, en esta noche voy a leer una porción de la Escritura basada en el Salmo número 72. Dice: Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a los pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Hermanos, esta parte de la Escritura es un salmo presuntamente de David. Aunque hay algunos escritores que piensan, algunos exégetas que piensan, que realmente no todos los salmos del 1 al 72 son del rey David. Sin embargo, si leemos la parte final del Salmo 72, aparece una letanía que dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y bien, no importa, sin embargo, esto sí nos dice que este Salmo 72 probablemente es de autoría de David. Y está hablando de un rey. Pero David, cuando habla en esta parte, habla enfáticamente y específicamente de un rey en especial. Podríamos pensar que está hablando del reinado de Dios, podríamos pensar que está hablando del reino de Cristo, pero en realidad está hablando del reino de su hijo Salomón. Y este salmo es como una poesía en la que le está pidiendo al Padre Celestial que le dé la sabiduría al rey para ser justo y para ser recto. Estas dos cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento eran muy importantes para los reyes en el mundo antiguo. Las ciudades se construían con fundamento o con base normalmente en personas virtuosas, que eran conocidos como héroes y a los que normalmente los ascendían a reyes. Su linaje se convertía en un linaje que durante generaciones gobernaba con justicia y con rectitud a un pueblo. Era el sueño ideal de casi todos los pueblos de la antigüedad tener a un rey justo, a un rey sabio, a un rey guerrero. David y Salomón tuvieron cosas interesantes en su gobierno. David fue un rey guerrero, un rey soldado, un rey militar, un rey valiente, un rey conforme al corazón de Dios, que sin embargo adulteró. No obstante, mis amados hermanos, de ese adulterio de David y de ese asesinato que llevó para quedarse con la mujer de Urías, nació Salomón, quien sería de todos los hijos de David el que heredaría el reino pleno de Israel. Es muy interesante que a pesar de tanto pecado en la línea davídica, Dios permite que de un pecado surja también una restauración. Y el deseo que David tenía de construirle un templo a Dios fue materializado plenamente en el rey justo y en el recto heredero que era Salomón. Por esto es que esto es una petición de David. Él quiere que el reinado de Salomón sea un reinado mucho mejor que el suyo, sea un reinado que juzgara con rectitud a los pobres y que además de esto juzgara con rectitud a los pueblos, que brindaran los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. Dice que el rey hará justicia a los pobres del pueblo, salvará a los necesitados y él aplastará a los opresores. Una de las primeras acciones del rey Salomón fue su petición de sabiduría a nuestro Dios. Y parte de esa sabiduría es que Salomón empezó a justiciar a quienes no habían sido rectos durante el gobierno de David. Entre ellos estuvo su propio hermano, que quiso usurpar el reino. Y también estuvo Joab, quien había asesinado a Abner, el general de Saúl, pero que había sido, según David, un hombre valiente y un hombre justo. Así que Salomón empezó a atar cabos que el reinado de David no había podido terminar, a pesar de ser
muy importante. Pero el cabo más grande que Salomón logró terminar y que estaba todavía suelto desde el reinado de David era construirle un templo al Señor. No obstante, mis amados hermanos, la Biblia enseña que en vez de que Salomón construyera un templo para Dios, Dios le construyó una casa perpetua y firme a David. Y así lo dice la Escritura. Cuando Dios le dijo a David: no serás tú quien me construya una casa, seré yo quien te dé una casa firme y perpetua, y uno de tus descendientes gobernará con justicia y gobernará con sabiduría. Evidentemente, ese cumplimiento fue con Salomón, un rey justo, un rey sabio, que incluso podemos ver aquella gran escena donde Salomón impartió su justicia a dos mujeres que se peleaban un hijo. Donde Salomón, según las crónicas, si no me equivoco, clasificaba los musgos, las flores, era todo un taxónomo, era un filósofo que se encargaba de categorizar el conocimiento y de categorizar lo que había en la naturaleza. Salomón tenía todo lo que un rey justo y recto pudiera llegar a tener. Sin embargo, Salomón cometió el pecado de la exogamia. Se casó con una mujer no israelita y esto le llevó a la idolatría. Pronto adulteró con muchas mujeres y con muchas concubinas, construyéndoles casas donde ellas adoraban y profanaban el nombre del Señor. Salomón, a pesar de ser sabio, y según lo que nos cuenta su gran libro, el Eclesiastés, se nos narra que él se perdió en su sabiduría, probó el vino, probó el amor de las mujeres y probó el absurdo de la vida. Se dio cuenta que si no tenía en cuenta la justicia de Dios, que si no tomaba en cuenta la justicia de Dios, automáticamente todo se volvía cíclico. Su justicia fue pisoteada por su propia sabiduría que excedió los límites del pacto de Dios, que excedió los límites del reino de Dios. Salomón dejó de ser el rey de su pueblo para pasar a ser rey de sí mismo, para pasar a querer autogobernarse, para pasar a querer ser conforme a su voluntad. Sin embargo, mis amados hermanos, el Salmo 72 tiene otro sentido. Si bien es cierto, David lo destinó para pedirle a Dios que le diera su justicia al rey Salomón, se proyecta el Salmo 72 hacia el reino del Mesías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Significa que de la descendencia de David nacería el verdadero Salomón, pero también nacería el verdadero David conforme al corazón de Dios. Y nació justamente en una remota ciudad, en un remoto lugar llamado Belén de Judea, en el lugar más humilde, un pequeño pesebre, donde sin la gloria de las pinturas actuales del nacimiento de Jesús, José tuvo que ayudar a María para que ésta pudiera dar a luz a su hijo. Con el dolor y con la suciedad del pesebre, allí es donde nació el rey. Una diferencia abismal a cómo nació Salomón, una diferencia abismal a cómo nació Roboam y una diferencia abismal a cómo nacieron todos los reyes de Israel. Este rey nació como un retoño porque la línea davídica estaba perfectamente cortada. Pero allí donde queda un tronco de un árbol, nace una pequeña planta que era el renuevo de justicia, según lo que dice Isaías 11. Y podemos ver esta justicia en todos los actos de Jesús, en su enfrentamiento a los fariseos con su gran frase: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. También podemos ver su justicia yendo con las personas que eran denigradas dentro de la sociedad judía. Podemos ver su justicia enfrentando a los que querían apedrear a la mujer y diciéndoles: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero podemos ver su justicia en la cruz del Calvario,
la máxima justicia, porque allí fue donde cayó la justicia infernal de Dios sobre Jesús para que tú pudieras ser perdonado. Gracias a Dios por la justicia de este Rey. Ahora, mis amados hermanos, estamos llamados nosotros a ser justos. Estamos llamados a hacer justicia al oprimido, a hacer justicia al pobre, pero también a hacer justicia dentro del reino de Dios. Seamos agradecidos en Navidad. Seamos agradecidos con el Rey justo que nos enseñó a ser justos. Seamos agradecidos llevando este sentido de justicia a toda esfera de la vida, porque allí es donde genuinamente gobierna Cristo Jesús como Rey, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la ciencia, en la escuela. Allí es donde el Señor tiene también su dominio. Concluyo con las últimas palabras del Salmo 72. Amén y amén. Que así sea. Que el Señor les bendiga, y mis mejores deseos para todos ustedes. Mis mejores deseos por parte de mi familia, de mi esposa Joana, de su servidor, y mis mejores deseos por parte de la iglesia local que me corresponde ministrar, Iglesia Gracia Soberana. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo en Cristo.